Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Solución Final. Si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a través de los contactos que aparecen en pantalla. Te los voy a recordar en Instagram, @solución.final y correo electrónico lirioteranm@hotmail.com. Igual quiero invitarles a que te suscriban a nuestro canal YouTube, en donde podrás ver toda la programación de Solución Final hasta la fecha. Igualmente, pues puedes ver este programa vía web www.promar.tv. Hoy, como toda la semana, vamos a tratar un tema interesante y educativo y controvertido. Se trata de los básicos legales en relación a la administración de condominios. Para ello, oigamos el caso de la semana. Hola, doctora Lirio. Quisiera conversar en su programa acerca de las obligaciones que debe cumplir las juntas de condominios al inicio de cada año. Gracias, Orlando. Pues todos sabemos que la ley de propiedad horizontal, que es esta que tengo en mis manos, solamente se aplica a aquellos apartamentos y locales que se rigen por documentos de condominio. Hemos hablado en otras oportunidades en este programa, pues que no todos aquellos conjuntos cerrados de casa que se rigen por la ley de propiedad horizontal, para que empecemos a aclarar en algunos términos de aplicación de esta ley. Igualmente, pues el artículo 18 de la ley de propiedad horizontal establece pues que la administración de los condominios pues obedece a las juntas de condominio, a las asambleas ordinarias de copropietarios y a las administradoras. En relación a eso, pues una vez que se forme una junta de condominio en un edificio, pues entonces esa junta de condominio tiene algunas obligaciones que a lo mejor todas no están taxativamente establecidas en la ley, pero que conlleva esa responsabilidad de ser el administrador de ese edificio, porque en muchos edificios las juntas de condominio hacen funciones de administradora, no todo el tiempo pues tienen un administrador como persona natural o como persona jurídica aparte de una junta de condominio. A raíz de la dolarización de la economía venezolana, por supuesto, los gastos en los condominios se han hecho excesivos. Eso ha obligado a algunas juntas de condominio responsables en sus funciones en poder hacer presupuestos anuales de gastos para esos condominios. Lo que significaría que si el condominio o el edificio requiere alguna obra extra, alguna construcción extra, alguna reforma extra, alguna mejora extra, debe ser presupuestada con anterioridad para que eso no afecte la cuota de condominio que va a pagar cada propietario, porque no es para nadie un secreto que pues la economía se ha visto afectada para todas las familias. De ese tema vamos a tratar hoy. ¿Cuáles son los básicos que debe saber una junta de condominio al inicio de año? Es necesario convocar asambleas ordinarias de copropietarios los primeros meses del año, es necesario revisar los contratos que tienen con los proveedores, se debe tener al día el RIF de los edificios, debe haber un presupuesto anual o debe las juntas de condominio los primeros 3 meses del año, por decir fijar una fecha tope, establecer cuáles son los presupuestos de los gastos que se van a hacer o de las mejoras que se van a hacer en el edificio. Esas son preguntas e interrogantes que son muchísimas las personas que las tienen y que no siempre las soluciones están en la ley. Para ello hoy vamos a contar con la entrevista de una profesional del derecho especialista en derecho de propiedad horizontal desde la ciudad de Caracas, quien va a tratar este tema y va a disipar todas las dudas que tenemos al respecto. Así que no te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que en el próximo espacio iniciamos la conversación con la invitada de la noche. Ya regresamos. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Como les dije en el espacio anterior, hoy contamos con la presencia vía online de la ciudad de Caracas de una profesional del derecho especialista en derecho de propiedad horizontal. Se trata de la abogada Yelixe Cortés. Yelixe es abogada egresada de la Universidad Santa María de Caracas, con especialización en Derecho Mercantil en esa misma casa de estudio, egresada del Instituto de Estudios Superiores de Administración IESA en el programa avanzado de gerencia PAP en el año 2015, abogada en ejercicio con trayectoria profesional en el área de propiedad horizontal, condominios desde hace 25 años,
Trabaja con condominios del año 1997. Formó parte de la Comisión de Abogados Asesores para el proyecto de reforma de la Ley de Propiedad Horizontal ante la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional en el año 2006 y actualmente se desempeña como gerente legal de una administradora de condominios en la ciudad de Caracas. Bienvenida la abogada Yelixe Cortés a Solución Final. Hola Lidio, gracias por la invitación. Muchas gracias por tu invitación. Bueno, gracias. Contenta de estar en tu programa. Ay, muchas gracias a ti por aceptarla porque sabemos de tu trayectoria. Hoy, Yelixe, vamos a hablar de un tema que es bien controvertido y de verdad que en la colectividad en general genera mucha angustia. Se trata de las recomendaciones legales o los básicos legales en materia de propiedad horizontal y de administración de condominios. Según tu experiencia profesional, ¿por dónde podemos iniciar esta conversación para empezar a explicarle a todas aquellas personas dueñas de inmuebles que se rigen por la ley de propiedad horizontal cuáles son las obligaciones que deben seguir en su condominio? ¿Por dónde empezaremos la conversación de la noche de hoy, Yelixe? Es un buen tema, sobre todo por lo que yo llamo la euforia del inicio de año. Es un buen tema para el inicio de año, para orientar a los condominios sobre todas aquellas actividades que debemos efectuar en todo inmueble sometido a la propiedad horizontal. No solo viviendas, recuerda que oficinas, locales comerciales, basta que se rija bajo el régimen de la propiedad horizontal para que lo podamos meter dentro de este grupo. ¿Por dónde empezaría yo y por dónde deberían empezar todos los condominios? Por programar tu primera asamblea del año. Y yo insisto mucho con eso porque hay muchos documentos de condominio que establecen un régimen especial para efectuar las asambleas dentro de los 3 primeros meses del año, porque eso, Lidio, no lo establece la ley. No hay una obligación legal en la ley de propiedad horizontal vigente donde me diga todos los condominios deben efectuar sus asambleas los 3 primeros del año. Entonces, pero hay documentos de condominio que traen esa regulación especial. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Revisemos nuestro documento de condominio para ver si dice que, bueno, que mi asamblea la tengo que efectuar dentro de los 15, 20 días del mes de enero de cada año y pues voy a ponerme de acuerdo con mi junta de condominio y con mi administrador para yo cumplir con esa regulación específica que establece mi documento de condominio. Entonces, esa es la primera recomendación. No está en la ley, pero debemos revisar nuestro documento de condominio. La otra recomendación que deberíamos tener nosotros al principio de año, y es una pregunta muy frecuente, me la preguntaron recientemente y me dijeron que es dónde estaba previsto en la ley eso de que teníamos que tener o teníamos que preparar en el condominio un presupuesto anual de gasto. Eso tampoco lo tenemos en la ley, pero hay algunos documentos de condominio que lo establecen. Y si no lo estableciera, mi recomendación es que lo hagamos. Vamos a aprovechar estas primeras asambleas que vamos a hacer, esta primera asamblea que vamos a hacer en el año y vamos a efectuar un presupuesto de gasto para poder atender todas aquellas necesidades que tenemos en nuestro inmueble. Entonces, una comunidad bien organizada, una comunidad bien gerenciada, bien atendida, sale bien fortalecida a mitad de año. Entonces, ¿sabes cómo está la situación de los condominios? Con la parte de lo de la situación financiera. Entonces, esta es buena época para efectuar un presupuesto de gasto con base en que en todas esas necesidades y todas esas prioridades que yo tengo en mi edificio, y bueno, a partir de allí hago mi asamblea y digo, mira, este es mi presupuesto de gasto, vamos a fijar esta cuota especial para atender estas necesidades y que no se vea pues nuestro patrimonio no vaya en caída, como lo tienen muchos edificios. Mira, Yelixe, yo no vivo en apartamentos, pero mi madre sí vive en un apartamento y una de las situaciones que siempre ha generado por lo mínimo en mí alguna molestia es lo que tú acabas de decir. Yo no había oído nunca a una persona especialista como tú hablar del presupuesto anual de gastos, porque en muchas oportunidades o en la gran mayoría las juntas de condominio son muy alegres en su proceder, son como muy informales. Recapitulando un poquito, entonces, lo primero que debe hacer la junta una junta de condominio es convocar una asamblea, aunque no lo digan en el documento de condominio. Bueno,
Aunque no lo diga el documento de condominio, la recomendación es que revisemos estos 3 primeros meses del año para ver si nos toca hacer nuestra asamblea, porque recuerda que las asambleas son anuales y de repente no toca ni que yo quiera ser la más organizada de este mundo. De repente mi asamblea no me toca ahorita, sino me toca en el mes de agosto. Entonces yo no puedo agarrar y decir, ah, no, bueno, resulta que yo escuché a la abogada diciendo en el programa de Lirio que debemos hacerlas dentro del mes, en el mes de enero. No, porque de repente mi asamblea me toca en el mes de agosto y en agosto vence mi junta, en agosto vence el contrato de un año de administrador y yo no pudiera hacer una asamblea ahorita porque yo estoy adelantándome a un vencimiento que tengo en el mes de agosto. Mi recomendación es que revisemos y si establece que debe ser dentro de estos meses, bueno, verifiquemos también esos vencimientos de nuestras autoridades. Hay oportunidades en que las asambleas se tienen que efectuar en el mes de enero, pero no la hicimos en enero, de repente la hicimos en febrero, la hicimos en marzo por X o Y circunstancia. Eso no es grave tampoco. Pero ¿qué pasaría? Entonces, o sea, por muchas cosas. Fíjate lo que ha sucedido. Sí, disculpa. Disculpa que te interrumpa para que no se nos mueva la idea. Pero ¿qué pasa cuando una asamblea está fijada para el mes de septiembre? Pero como tú acabas de decir que de verdad que me parece muy importante el presupuesto anual de gasto, ¿cómo llevamos ese presupuesto anual de gasto a los propietarios? Para que entonces ellos se puedan durante por lo mínimo los 2 primeros meses del año cuadrar las cuentas y que el propietario sepa si van a impermeabilizar, si van a poner un jardín, o sea, y la gente puede hacer cuánto van a erogar por esas cuotas especiales, porque ahora las juntas de condominio son muy alegres. O sea, si se reúnen las 5 personas de la junta de condominio y deciden hacer un parque infantil que les pareció que estaba bien y las cuotas son de $200, lo hacen. O sea, yo lo veo en muchísimos edificios de mis amigas, pues, como te digo, yo no vivo en edificios, pero sí tengo mucha gente cerca que vive en apartamentos. Pero, ¿cómo se maneja eso? Yelice, según tu experiencia profesional. Qué bueno que me haces esa acotación, porque la asamblea que yo me estoy refiriendo, que la deberíamos hacer dentro de los 3 primeros meses del año, si lo establece mi documento de condominio, es la asamblea ordinaria. Entonces, yo bien puedo, aunque se me toque elegir junta y administrador en el mes de agosto de este año, yo puedo hacer una asamblea ahorita extraordinaria y someter a la consideración de los copropietarios el presupuesto anual de gasto porque estamos empezando el año. Entonces, bien, lo puedo hacer. Entonces, ¿entiendes? Lo recomendable Entonces, no hay ningún inconveniente. Lo recomendable sería para que te expliques un poquito a todas las personas, que acuérdate que aquí este programa lo veo, oye, muchas personas que son abogados. Lo recomendable sería entonces que hicieran o convocaran una asamblea extraordinaria. ¿Sí? Exactamente, para que la comunidad considere, claro, para que la comunidad considere su presupuesto anual de gasto. Eso es perfectamente válido. Así nos preparamos para poder atender las necesidades del inmueble y evitar deterioro de nuestras áreas comunes, evitar que nuestro patrimonio común se vea disminuido o desmejorado y atender a todas estas situaciones que nosotros tenemos en un inmueble. Bien, muy bien lo podemos hacer. Lo importante es que revisemos bien el documento de condominio, que lo hagamos conforme lo establece la ley de propiedad horizontal, cumpliendo con lo que me establece mi documento de condominio, establece la ley de propiedad horizontal y empezamos el año con buen pie, bien organizados. Otra recomendación, sí, Lirio, otra recomendación, que yo le estoy dando también a las comunidades es que aprovechen este inicio de año para constatar los vencimientos de documentos tan importantes como lo sería el RIF, por ejemplo. Recordemos que el RIF es un documento fiscal que vence, tiene periodo de vigencia de 3 años. Entonces, vamos a revisar también y vamos a sentarnos ahorita y vamos a fijarnos nuestras metas en nuestro condominio como comunidad y vamos a meter esta parte de este vencimiento de este documento tan importante porque ya luego el trámite es más engorroso, ya luego vienen nuevos cambios para renovación de RIF probablemente, recordemos que se establece una sanción si no lo renovamos a tiempo y todo ese tipo de cosas que lo podemos hacer ahorita organizándonos
sin tener la emergencia ni la premura encima. Ok. Otra recomendación, aparte básica, para seguir avanzando en el tema. Muchos condominios son entidades de trabajo. Ok. Si tienes bajo relación de subordinación o dependencia algún trabajador, bajo el amparo de la Ley Orgánica del Trabajo, tú eres entidad de trabajo y estás sujeto a las obligaciones que impone la Ley Orgánica del Trabajo. Entonces, una de las cosas que yo recomiendo para inicio de año es que vamos a sentarnos con nuestros trabajadores y vamos a programar de una manera bien organizada las vacaciones de nuestros trabajadores. Por ejemplo, las vacaciones de nuestro trabajador residencial, que cuando se va, yo necesariamente tengo que contratar una persona para que supla ese trabajo. Y recordemos que las vacaciones son acordadas, trabajador patrono. Yo no le puedo decir al trabajador en diciembre, mira, vete ahorita porque no te necesitamos ahorita en este mes de diciembre, o aprovecha y vete ahorita en el mes de enero porque yo ahorita no te necesito. No, es cuando yo lo acuerde con el trabajador. Entonces, este es momento propicio para sentarnos con nuestros trabajadores y programar este tipo de actividades tan importantes que son el disfrute de sus vacaciones. Así es. Mira, yo me quedé con la duda y voy a un preámbulo para que lo explanemos en el próximo corte, es de lo siguiente. ¿Es obligatorio, Yelixe, que las juntas de condominio convoquen, aunque sea a través de una consulta, cuando va a hacer gasto, no de repente de construcción de un piso, pero de repente hacer un gasto que se haya que gastar $500, que hoy en día es dinero, que no son 500 bolívares, porque la gente cuando da $500 piensa que son 500 bolívares, o sea, son $500. Entonces, vamos a poner un parque infantil o vamos a poner una grama artificial. ¿Eso lo puede decidir la junta de condominio? ¿O eso tiene que ser consultado por lo mínimo con alguno de los copropietarios? Porque eso me ha llamado a mí la atención en algunas juntas de condominio. Sí, ese es un tema bien interesante porque hay una obligatoriedad que deviene por mandato expreso de la Ley de Propiedad Horizontal. Desde el mismo momento que yo compro mi inmueble, que yo firmo mi documento de compraventa en el registro, yo me obligo al cumplimiento del documento de condominio y de la Ley de Propiedad Horizontal. Y la Ley de Propiedad Horizontal, en su artículo 11 y 12, establece cuáles son esos gastos comunes a los cuales yo estoy obligado como copropietario por mandato expreso de la ley. Es decir, no necesita la comunidad someter a la consideración de los copropietarios ese gasto en una asamblea o en una consulta. No hay necesidad. Hay sus excepciones, por ejemplo, que sea una mejora. Entonces, si yo tengo gastos de mantenimiento, de reposición de cosas comunes, gastos de administración, a mí no me lo tienen que preguntar todos los meses. No, señor. Basta que sea de la enumeración contenida en el artículo 11 de la Ley de Propiedad Horizontal para que yo como copropietario esté obligado al pago de ese recibo mensual de condominio sin que lo haya aprobado la Asamblea de Copropietarios. Ok, podemos hacer el primer corte en solución final y está muy interesante tu respuesta. Continuamos el próximo espacio. Amigos, les recuerdo que hoy conversamos con la abogada Yelixe Cortés, especialista en Derecho de Propiedad Horizontal. Así que no te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que en el próximo espacio seguimos la conversación con la invitada de la noche. Ya regresamos. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Les recuerdo que hoy conversamos con la abogada Yelixe Cortés en relación a los básicos que debemos tener en cuenta en materia de derecho propiedad horizontal y de condominio. Yelixe, conversábamos en el espacio anterior del tema de qué pasaba cuando la Junta de Condominio pues hacía aprobado algunos gastos. Tú hablabas pues que había gastos que no hay que estar obligados a pedir autorización. Pero en la época que estamos viviendo, donde $100 por apartamento es mucho, no está obligada, por lo menos la Junta de Condominio, a proponerlo. Esa serie de reformas o de gastos que pudiera hacer en favor, seguramente, del edificio. Esa es la pregunta que quería hacerte y la preocupación de la gente. Sí, Lirio, sí.
Definitivamente tenemos un mercado de precios bastante distorsionado y tenemos una situación bien difícil que ha golpeado a todos los segmentos en nuestra sociedad. Los condominios son uno de ellos que se han visto de bastante cuesta arriba lo que es garantizar su operatividad porque no tienen ingresos, Claro. no generan ningún tipo de utilidad ni ganancia y están pendientes todos los meses de todos los gastos en los que tienen que incurrir. De la ley de propiedad horizontal, nosotros debemos hacer lo que yo llamo una interpretación progresiva de la norma. Debemos ajustarnos a la situación actual. Y si bien es cierto que hay unos gastos que no están sujetos a la aprobación por parte de la comunidad, hay una realidad económica que nosotros debemos mirar y debemos estar pendientes. Entonces, yo debo medir también la capacidad económica de mi comunidad. Yo debo verificar cómo se comporta las cuentas por cobrar mensualmente y cómo es el comportamiento de pago de los copropietarios, porque hay gente que es pensionada, claro, hay gente que no está trabajando y vamos a estar claros. O sea, la respuesta no es si no puedes vivir aquí, múdate. No, esa no es la respuesta. Claro, vamos a fijar cuotas que tendentes a garantizar un cumplimiento por parte de todos los copropietarios. Si yo voy a fijar unas cuotas mensuales en la comunidad, yo debo verificar cuál es la opinión también, o sea, es recomendable, es mi recomendación, cuál es la opinión de los copropietarios, qué dice la mayoría, de cuánto debería ser la cuota mensual. De $50, no, vamos a ponerla de 20, claro, de repente vamos a ponerla de $20 durante los primeros 3 meses y luego vamos a hacer un incremento progresivo. O sea, vamos a escucharnos porque definitivamente la decisión no recae solo en el presidente de la Junta de Condominio o en el administrador. La comunicación es importante en toda comunidad y nosotros debemos adaptarnos a la realidad económica y ver cómo están nuestros vecinos, cómo están nuestras cuentas por cobrar y trabajar para fortalecer siempre nuestro patrimonio común y que nuestro inmueble no se vea deteriorado, porque yo no soy defensora de condominio barato. No, claro, yo no soy defensora de condominio barato. Yo soy defensora de tener un buen condominio, así como yo saco para pagar una compra, un delivery, un sushi que me cuesta $10, $15, yo puedo pagar mis $20 mensuales de condominio, por ejemplo. ¿Por qué? Porque yo quiero tener agua, porque yo quiero tener ascensor, porque yo quiero que me sirva la puesta de estacionamiento y es mi vivienda y yo no quiero que mi propiedad se desvalorice más de lo que ya por la situación hemos tenido. Entonces, claro, esa es mi recomendación con respecto a la fijación de las cuotas de los gastos comunes. Sí, y muchos edificios, claro, lo hacen así. Escuchan a sus vecinos. Ajá, me encanta lo que estás diciendo porque o sea, tú estás hablando de una realidad. Por Sí, supuesto que nadie quiere que su inmueble se devalúe, pero yo tampoco puedo entender cómo hay edificios que son pequeños. O sea, tú me dices a mí que una cuota de condominio de $50, yo digo, bueno, está bien, ¿verdad? A lo mejor no es mucho y tampoco es tan poquito, pero una cuota de $150 para un edificio de 5 pisos, mira, a mí me parece un exagerado. Entonces no solo eso, sino que te lancen, sí, no solo eso, Lirio, sino que te lancen la cuota y que te digan, buenas tardes, la cuota es de $200 y hay que pagarla dentro de los dentro de los 3 días siguientes. No puedes. Entonces, es imposible. No me importa o sea, a la Junta no le importa lo que de repente hay 2 o 3 personas, o si hay 10 apartamentos y 2 o 3 personas son personas adultas, de adultas mayores que viven de una pensión o que viven de sus hijos, entonces a mí no me importa, bueno, ya estamos hablando de $150, que es podríamos decir que es el sueldo de un profesional en Venezuela. Entonces ya, un momentico, a eso yo me refiero. Lo explicaste muy bien, hay que adaptarse, pero hay que hablar, hay que convenir, hay que conciliar, que eso es otra cosa, hay que respetar el derecho de todo el mundo. Entonces, me parece muy bien el tema, me encantó lo que dijiste y a todos las personas que nos escuchan esta noche, atentos a lo que va a decir la abogada Yelitza, porque hay que conciliar, hay que entender también las razones
porque el Venezuela es otra. Ok, con respecto a ese punto, ahora vamos a hablar, Yelitza, Claro que sí. acerca de la obligación que tienen los condominios de revisar los contratos con sus proveedores, o sea, con los trabajadores también. El que revisa el aire acondicionado, el ascensor, el que revisa la bomba. Entonces, ¿cómo se maneja eso? Hasta con el administrador. ¿Cómo se manejan esas relaciones? ¿Qué es tu consejo a los condominios en Sí. esos casos? Esta es fecha propicia. Okay. Esta es fecha propicia para revisar esos contratos con todos nuestros proveedores de servicio, los vigilantes, el administrador, el que me hace mantenimiento de ascensores, el que me hace mantenimiento de las puertas automáticas, el que me hace el mantenimiento del jardín. En muchas oportunidades, en estos contratos, se establece una fecha de notificación de culminación de contratos. En todos los contratos bilaterales se establecen obligaciones para las partes. Una de ellas es esta. Si usted no desea renovar este contrato al término de su vencimiento, tu junta de condominio o tu comunidad de copropietarios me tienes que notificar a mí con 30 días de anticipación, con 60 días de anticipación. Hay contratos que tienen 90 días de anticipación. Imagínate. Si yo no estoy revisando y estar pendiente de todas estas cláusulas y quiero finiquitar contratos, se me vence el contrato y tengo que estar otro año ya con ese proveedor de servicios cuando yo ahorita no lo quiero. Entonces, es bueno ir revisando esas fechas también para notificar de manera tempestiva, oportuna a ese proveedor y que yo pueda prepararme, porque a veces esas notificaciones no son solo por parte de la Junta de Condominio, porque se estableció así en las partes y la comunidad le autorizó, le delegó eso, sino que yo tengo que hacer una asamblea. Dígame si yo tengo que hacer una asamblea ahorita. Entonces yo me tengo que organizar primero para hacer la asamblea, para poder entonces hacer término. Entonces es el momento oportuno, estamos en fecha. Aprovechemos que nos estamos organizando, que estamos organizando nuestras agendas, que estamos coordinando todas estas cosas que nosotros tenemos a nivel de trabajo, a nivel personal, vamos a meterlas del condominio también. Y allí vamos a meter esta parte que es una de las más importantes, es una de las más importantes. Verificar cuándo vencen los contratos con nuestros proveedores y ver, evaluar. Si yo no estoy de acuerdo con la prestación del servicio de vigilancia y tengo notificación de 90 días, y resulta que eso vence en febrero, los 90 días la notificación yo la tenía que haber hecho en diciembre. Así es, así es. Entonces, bueno, vamos a aprovechar ahorita enero y vamos a revisar eso también. ¿Quién es el responsable de llevar ese control en un condominio, Yelitza? Bueno, la junta de condominio, se supone que la junta de condominio, cuando yo delego en la comunidad de copropietarios, elige una junta de condominio, es la persona que debería estar pendiente. Sin embargo, eso es una facultad, una potestad que cualquier propietario tiene de enviarle un correo a su comunidad. Okay. Ojo, capaz que entre junta de condominio y administrador se establecieron esas obligaciones. Cada relación es distinta, Lirio. Okay. De repente es una obligación que se estableció en esa oportunidad con el administrador y resulta que la obligación no es de la junta de condominio sino del administrador. El administrador estará pendiente mensualmente de todos los vencimientos, de todos los contratos, o sea, capaz que se fijó eso. Pero, okay, por ejemplo, si es el administrador con quien yo quiero finiquitar relaciones hoy, ¿quién debería estar pendiente de eso? La junta. Claro, pero y si la junta no está pendiente porque tiene mucho trabajo, porque es una persona que tiene muchos años allí, porque ha hecho lo humanamente posible y en realidad no puede con tanta cosa, cualquier copropietario también, porque eso es una responsabilidad de todos nosotros como copropietarios. Claro, pero yo me refiero... Estar pendientes con nuestra junta. Yo me refiero, Yelitza, dentro de los integrantes de la junta de condominio. ¿Cuál de los integrantes de la junta de condominio tiene la obligación de estar pendiente de esos contratos? A eso me estaba refiriendo. ¿O no, o es de a cualquiera? No, ¿o es de cualquiera de ellos? Del seno de la junta, ellos deciden por mayoría de votos y en teoría ellos deberían reunirse semanal, quincenalmente para estar pendiente de todas las cosas del edificio. Okay. Si hay algo, bueno, dentro de los cargos será el secretario el que estará pendiente de tal cosa, el tesorero es el que está pendiente de las relaciones con los bancos y de la parte de lo del flujo de caja del inmueble, el presidente estará
Si lo tienes así, bueno, revisen. Si no, cualquiera Ok, de los miembros de la Junta de Condominio, ok. cualquier copropietario. Fíjate qué importante son las funciones de las juntas de condominio y yo lo veo tan alegre en los edificios. O sea, yo no le veo que las juntas de condominio sean tan preocupadas y tengan tanto sentido de la importancia de sus cargos, pero de verdad que es importante que toda esta gente que forma parte de la junta de condominio Sí, de un inmueble oigan esta entrevista la noche de hoy. Otro que quería sí. preguntarte, ¿qué pasa, Yelixe? Discúlpame Ajá. que te interrumpa. ¿Qué pasa, Yelixe, cuando los condominios no tienen contratos firmados con sus proveedores, sino es verbal? ¿Cómo hace para romper esa Mira, relación laboral? hay contratos consensuales, es decir, Ujú. dentro de la clasificación de los contratos en el derecho venezolano, tenemos los llamados contratos consensuales, que son aquellos que se perfeccionan con el simple consentimiento de las partes. Es Ujú. decir, presté el servicio, me pasaste el presupuesto, tu oferta, la revisé, no firmamos contrato de servicios por X circunstancia. Ahí hay un contrato, porque hay una prestación de servicio, hay un pago, hay una supervisión de ese trabajo de ese proveedor y lo que no pasa ahí, lo que pasa ahí es que no fijamos fecha y no fijamos condiciones Claro. ni tiempos. Puede, que es lo que yo recomiendo, saca la cuenta de cuál fue el inicio de tu relación. Si yo empecé Ujú. contigo en el mes de enero del año pasado y no firmé contrato ni nada, bueno, generalmente los contratos duran un año, pero hay contratos que duran 6 meses. Si yo no fijé esas condiciones, yo pudiera ahorita en cualquier momento sentarme Ok, con mi proveedor y decirle, mira, quisiera que finiquitemos el contrato, vamos a sentarnos. ok, Es cuestión de sentarse, conversar y acordar entre partes, si no lo dejé por escrito. ok. Eso es importante también saberlo. Ah, ¿qué pasaría cuando una junta de condominio ya quiere despedir al conserje o al trabajador residencial? ¿Qué tendría que hacer en ese momento? Es ¿Tienes? una decisión de Ok, ¿cómo sería? asamblea, es una decisión de asamblea. Nosotros debemos, primero, nosotros debemos, mi recomendación siempre es que no, busquemos la asesoría de un especialista en Ok, derecho del trabajo. ok, ¿Por qué? Porque es una materia especial y debe estar atendida por un especialista en la materia. ok. Si el trabajador incurre en alguna de las causales de despido establecidas en la Ley Orgánica del Trabajo, que es lo que tiene que hacer la comunidad de copropietarios, interponer ante la autoridad la debida calificación de falta, porque tenemos Muy bien. inamovilidad. Ok. Entonces, yo no puedo agarrar y despedir al trabajador, ni siquiera que sea una decisión de asamblea. O sea, la asamblea debe autorizar para que el especialista en derecho del trabajo interponga el procedimiento Ok. correspondiente. Mientras tanto, el trabajador permanece en el sitio de trabajo prestando su servicio hasta que la autoridad diga sí, hay Ok. causal para que usted lo despida. Pero es una decisión que pasa por la aprobación de la asamblea, no la junta de condominio. Recuerda que la ley de trabajadores residenciales es especial para ellos, es el tipo de Claro. trabajadores que les es aplicable la ley orgánica del trabajo y la ley especial de los trabajadores residenciales, que por cierto cumplió 10 años el año pasado, en el 2021. Ok. Entonces, ellos tienen, inclusive en esa misma ley, hay un artículo especial donde se establece que la contratación y el despido del trabajador es una decisión que descansa en poder de la asamblea de copropietarios. Bueno, entonces ya explicaste someramente cuál sería la solución. Amigos, les recuerdo que hoy conversamos con la abogada Yelixe Cortés, especialista en materia de derecho horizontal, acerca de los básicos legales en esa materia. No te apartes la pantalla de Promar Televisión, que en el próximo espacio continuamos la conversación con la invitada de la noche. Ya regresamos. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Les recuerdo que hoy conversamos de la ciudad de Caracas con la abogada Yelixe Cortés, especialista en materia de propiedad horizontal. Yelixe, llegamos ya a los últimos minutos de Solución Final. Nos corresponde dar la solución al caso de la semana. Según tu experiencia profesional, ¿qué le diríamos a nuestro televidente que escribió esa inquietud? Sí,
la pregunta fue, ¿cuáles son esas recomendaciones para la Junta de Condominio? ¿Cuáles son esas obligaciones que deberían cumplir ellos a inicio de año? Bueno, vamos a hacer un resumen de lo que conversamos. Okay. Son varios puntos. La programación de nuestra asamblea a principio de año, sí lo establece nuestro documento de condominio, revisar todos los vencimientos de los contratos con nuestros proveedores para ver si tenemos que efectuar algún tipo de notificación y no se nos pase el tiempo, programar las vacaciones con nuestros trabajadores, generalmente se establece, es algo de mutuo acuerdo, y lo otro era revisar los vencimientos de los documentos y hablamos del RIF. Una de las cosas que vamos a dejar para el final es el asunto de estar pendiente de todos aquellos trámites que debemos hacer ante organismos, y uno de ellos que tiene que ver con los condominios, y uno de ellos es el sellado de nuestros libros. Okay. Recordemos que en el condominio hay 3 libros: libro de actas de asambleas de copropietarios, libro de junta de condominios y libro de contabilidad. Todos esos libros deben estar sellados por notario público. Y aprovecho para hacer una breve referencia. Acaba de sufrir una reforma parcial, unos 7 artículos que tocaron sobre todo la parte de los incrementos de lo de las tasas. Entonces, vamos a aprovechar que inclusive hubo un recurso de nulidad por inconstitucionalidad de esta ley ante el TSJ, y en cierta forma las notarías no están aplicando estos montos de estas tasas que se incrementaron bastante. Por ejemplo, para el caso de un sellado de un libro, podemos estar hablando entre 50, 100, 150, 200, hasta $300, porque $300 se estableció en Petros, por supuesto, como un monto máximo. Entonces, eso es lo que ha causado un poco de revuelo con esto. Entonces, mi recomendación, ¿cuál es? Vamos a verificar si lo tenemos, si no lo tenemos, vamos a efectuar este trámite ante la notaría pública para que nuestro condominio no se vea pechado con estos montos tan altos, porque por ahora están suspendidos por este recurso de nulidad que se interpuso ante el TSJ. Sí, realmente son altos los costos. Ahora pregunto yo, ¿cuáles serían tus recomendaciones finales como experta en esta materia? Todos esos condominios que hoy, no, por supuesto, nos están oyendo todos sus integrantes, y el que no está también en condominio, pues es dueño de un inmueble que se rija por esa ley. ¿Cuáles son tus consejos legales como propietario de un inmueble que se rija por la ley? Mis recomendaciones son que nos organicemos y nos programemos, efectuemos una reunión informal, no tiene que ser una convocatoria ahorita, una asamblea. Vamos a reunirnos y vamos a revisar todos estos asuntos pendientes que nosotros deberíamos coordinar a inicio de año, de manera que inclusive involucremos a la comunidad, involucremos a los copropietarios en todas estas asambleas. Y podemos también hacer como una breve fijación de prioridades. Bueno, mira, primero vamos a hacer esto. Me parece que lo más importante es hacerlo de sellado nuestro libro. Me parece que lo más importante es que vamos a crear comisiones de trabajo entre la Junta de Condominio. Tú te encargas de trabajar lo del trabajador, tú te encargas de hacerlo, de averiguar lo del libro y todo eso. O sea, organizarnos y programarnos para en realidad ejecutar todos estos trabajos en nuestros condominios. Quiero aprovechar, Lirio, de decirte que en mis redes está esta información, porque acabo de hacer un post reciente y hay una entrada en mi blog sobre este tema que conversamos hoy, y quiero aprovechar para que la gente lo anote. En Twitter mi cuenta es Cortés Yelitze, por Instagram, que generó mucho contenido por allí también, y está esto que acabamos de conversar hoy. La cuenta es con.dominio y el blog es www.yelitzecortez.blogspot.com, yelitzecortez.blogspot.com. En todas mis redes estoy muy activa con temas para lo de los condominios, inclusive respondo a inquietudes que los condominios a bien tengan efectuar por allí, cuestiones puntuales, básicos, ya que aquello que tenga que ser motivo de asesoría, pues lo coordinamos a través de una asesoría para su condominio. Entonces, es bueno que revisen, porque ahí tienen bastante material que tiene que ver sobre la propiedad horizontal. Qué bueno. Antes de irnos, quisiera preguntarte, hacerte una pregunta que también me llegó por las redes. ¿Qué pasa, Yelitze, cuando un propietario no está de acuerdo con una decisión pues, que tomó la Junta de Condominio o la comunidad de propietarios, y él quisiera ir a ejercer un recurso? ¿Ante quién lo ejerce y cuál es el tiempo para hacerlo? Rápidamente explica eso, porque también ve que tú lo hablas en tus posts. El recurso que tiene el copropietario por decisiones tomadas en asamblea lo vemos en el artículo 25 de la Ley de Propiedad Horizontal.
Nosotros vamos a ejercer un recurso ante el tribunal competente de la jurisdicción de nuestro inmueble y tenemos 30 días si el acuerdo fue tomado en asamblea. Okay. Si fue tomado por carta consulta, esos 30 días corren a partir de la fecha en que el propietario tuvo conocimiento de esa decisión que se tomó por carta consulta, porque recuérdate que nosotros tenemos dos mecanismos en la ley de propiedad horizontal: asamblea, que es la reunión tradicional presencial, y la carta consulta, que es el formato escrito, por donde yo le solicito a los copropietarios que tomen la decisión con respecto a determinado tema en propiedad horizontal. Entonces yo como copropietario tengo 30 días y eso lo ejerzo ante el tribunal competente. No basta con decir impugno esa decisión, no estoy de acuerdo. No, es un procedimiento judicial que yo interpongo como copropietario y se sustancia en el tribunal de la jurisdicción donde se encuentra nuestro inmueble. Y es un recurso de nulidad contra esa decisión. Es un recurso de nulidad contra esa decisión adoptada por asamblea. Ok, y lo puede intentar. Estamos hablando uno de los propietarios, solamente uno. Cualquier propietario. No hay exigencia de que no, que tiene que ser un tercio, que tiene que ser mayoría más uno, no. Cualquier propietario que vea afectados sus derechos, cualquier propietario que vea que se está violando la ley de propiedad horizontal o el documento de condominio, puede interponer su recurso. Eso lo vemos en el artículo 25 de la ley de propiedad horizontal. El único requisito es que seas propietario y que la decisión esté inmersa en las causales establecidas en la ley de propiedad horizontal. La ley de propiedad horizontal hay que leerla. Sí, es una ley que tiene muchos años, pero trae muchas soluciones a las diversas situaciones que nosotros tenemos en el condominio, que amerita una reforma así, como no, para adaptarnos a la época, pero trae muchas soluciones a las diversas situaciones que nosotros vemos en propiedad horizontal en los condominios. Lo que pasa es que esta es una materia poco tratada y yo veo, Yelixe, que de hace un tiempo para acá, cuando empezó la dolarización en Venezuela, es que todos los propietarios se han puesto atentos a ejercer su derecho, porque antes cuando el condominio costaba de repente 20 bolívares, la gente no le importaba, pero hoy en día, como afecta el bolsillo, y estamos hablando de dólares, y ahora con la reforma de la ley de registro notaria de Petro, entonces la gente sí va a empezar a ponerse los patines, como se dice en el argot común. Vamos a repetir tus redes para que toda la gente se está involucrando. Claro, qué importante. Vamos a repetir las redes, Yelixe, tus redes, para que todas las personas que nos escuchan esta noche puedan contactarte si tienen algún tipo de duda. ¿Cuáles son tus redes, Yelixe? Repitamos. Mis redes. Por Twitter me consiguen como Cortés Yelixe. Okay. Por Instagram la cuenta es con.dominio. Y en el blog, que tienen bastante material allí, es www.yelitzecortes.blogspot.com. Esas son las 3 redes por las cuales genero contenido relacionado con la propiedad horizontal. Hay una plataforma digital donde genero contenido digital también relacionado con los condominios, que es la plataforma All Condominium, ALL como All en inglés y Condominium como en latín. En esa plataforma digital que tiene que ver con condominios, genero contenido digital también. Entonces los invito a que sigan todas esas redes para que vean cuál es el material que publicamos por allí. No, y que sé que es una persona que tiene mucha trayectoria y bueno, estás poniendo tus conocimientos al servicio de todos mis oyentes y televidentes. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, Yelixe, por habernos acompañado esta noche en Solución Final. Hablamos de un tema bien controvertido, un tema que genera últimamente en todas las personas que tienen inmuebles que se rigen por la ley de propiedad horizontal, pues algunas a veces molestia, porque bueno, porque como dijimos, afecta el bolsillo. Todo lo que nos afecta el bolsillo, sea bueno o sea malo, siempre va a generar una reacción, va a generar alguna reacción. De verdad que muchísimas gracias por habernos acompañado. Así es, gracias a ti, Lirio. No, gracias a ti y a tu audiencia. A ustedes, amigos, bueno, la abogada Yelixe Cortés fue bien específica en todos sus consejos. ¿Cuáles son las recomendaciones básicas que debe seguir un condominio durante estos meses del año? Espero pues que le haya servido de utilidad y
Yo agregaría que en los condominios debe haber conciliación, debe haber muchísima comunicación, Sí, porque por supuesto no todos los propietarios de un inmueble tienen la misma capacidad económica para cumplir con sus obligaciones. Y como dijo Yelixe, tampoco podemos decirle, bueno, señor, múdese del inmueble. No, la idea es pues que tratemos de conciliar cuando uno de nuestros vecinos no puede cancelar su cuota o está en alguna dificultad. Dale por lo mínimo o dale el tiempo y el plazo necesario para que se ponga al día. No hay más nada que decir, sino que nunca es tarde así para es. hacer el bien y definitivamente si tú conoces el problema, encontrarás la solución final. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Chao.